Hola queridos amigos, estamos en una nueva emisión de Conversemos de, que se transmite por la señal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy conversemos de comunicación y en toda la extensión de la palabra, desde los medios impresos hasta la era digital que ya está en plena vigencia, ¿no? Esto vamos a conversar con Julia. Le doy la bienvenida a Julia. Gracias, Luis. Un gusto una vez más compartir este espacio de comunicación con usted y un gusto también y un saludo para toda nuestra fiel audiencia en Conversemos T. Imagínate, Julia, yo inicié mi carrera periodística en el año 71, en Diario El Universo. Ya en el año 73, ya en esa época no había escuela de periodismo y ya me mandaron a la redacción. Yo era corrector de pruebas de la página editorial del Universo. En el año 73 me mandaron ya a la redacción, me pusieron a la orden del licenciado Francisco Medina, mi compadre. Y ahí él me indicó lo que yo tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Manejar las informaciones que llegaban de provincia, atender cartas al Universo y atender a las visitas. Así uno se va formando y obviamente me encontré con una gran cantidad de amigos periodistas. Recién los hacía amigos, pero ya eran mayores que mí, ¿no? Yo apenas tenía 21 años y ellos ya pasaban los 30, 35 años. La cuestión es que fuimos formando y ahí me fui formando como periodista, ¿no? Tuve como 14 años. Y de ahí, en esa época, obviamente, había varios medios impresos, como el Telégrafo, La Razón, La Prensa, ¿no? Y también en Quito, El Comercio, El Tiempo, bueno. Y paralelamente las radios. Las radios también tenían su espacio, así como los periódicos, las radios igualmente, ¿no? Pero al pasar el tiempo, todo se va innovando, ¿no? Y tú te das cuenta que ya va entrando la era digital, ya los teléfonos convencionales ya comenzaron a no funcionar porque ya venían los beepers, después venían ya los celulares, que le llamaban hasta raspahielo porque eran grandotes, ¿no? Y así fue cambiando todo. Y incluso de los medios impresos también había una cantidad de revistas, ¿no?, que circulaban de deportes y de política, de arte, de música. Ya todo era bonito en esa época, pero ya cuando viene me vas a conversar eso, cuando ya viene la transformación, todo va cambiando, ¿no? Y todo se va quedando poco a poco, ¿no? Hasta que ahora ya entraron los celulares, entraron las computadoras, después los celulares, entonces ya las informaciones se fueron, ya el periodista ya no iba, ya encontraba todo a través de las redes sociales que en ese, ¿no? Y entonces, creo que tú eres más joven que mí, más o menos me estás entendiendo lo que estoy diciendo en ese aspecto, ¿no? ¿Qué me puedes decir ahí? Bueno, sí, es verdad. La era digital ha traído una gran transformación en la manera de comunicar. Ahora, lógico, los medios impresos, con lo que nace la comunicación en la sociedad realmente, bueno, han tenido su evolución y su importancia a través de los tiempos. Yo no diría lo que la comunicación pasada o de sus inicios ha pasado de moda. Lo que falta es a la sociedad culturizar sobre la importancia de leer los medios. ¿Por qué? Porque como yo, por ejemplo, le doy a mis estudiantes la asignación, yo he trabajado en medio impreso y radial. Ya, en este momento, bueno, tengo una docencia en radio. Producción radiofónica. Y siempre hablamos, por ejemplo, comparamos cómo es la radio de ahora a la radio antigua. Hablamos de los inicios de la radio, hablamos de un Marconi, bien de un Tesla, en fin.
y vemos la importancia de la radio en su tiempo. Y siempre se ha hablado, por ejemplo, de que la radio va a desaparecer. Eso lo vienen pronosticando desde que apareció la televisión y mucho más desde que aparecieron en las redes sociales. Pasa lo mismo que con los medios impresos. ¿Qué le ha tocado a la radio? Adaptarse a los cambios, pero no perder su esencia. Así es. La radio tiene su forma de comunicar. Otros medios aprendieron de la radio, ¿ya? A hacer noticias, a generar noticias, a conectarse con la sociedad, con la comunidad, con la ama de casa, con el conductor, en fin. Traspasó esos límites que de repente daba el medio impreso, la televisión, al no poder conectar con ellos. Entonces, se ha conectado hasta ahora con la tecnología. Quizás algo que perdió la radio es quizás en su fórmula inicial, que era, sabemos que la radio, por ejemplo, es netamente oído, o fue 100% oído, ahora es audiovisual. Entonces, antes nosotros, los locutores, reporteros, comentaristas, analistas, entrevistas, bueno, todo le decíamos al oyente, lo describíamos con las palabras. Lo seguimos describiendo con las palabras, pero ahora hay una diferencia en ciertos horarios, porque no en todos. Recuerden que la tecnología cuesta, pues no. Entonces, en ciertos horarios, lógicamente, esa radio que ha logrado adaptarse a los tiempos, transmite digitalmente, visualmente, lo que el oyente en ese momento se está transmitiendo en tiempo real en la radio. Y lógico, esa magia cuando uno tiene de que está escuchando y lo que dice el locutor lo transporta, lo hace imaginar, el escenario, todo lo que acontece. Por ejemplo, cuando un periodista se trasladaba a una cobertura periodística, uno iba narrando, encontramos esta situación, los testigos, dónde nos encontramos, cómo se encuentra ese entorno, y uno iba imaginándose. Ahora, claro, lo puede ver, pero lo puede ver por horas, no es que lo puede ver todo el día, eso hay que aclararlo, ¿ya? Porque cuesta esa comunicación. Entonces, ciertos horarios, claro, AAA, lo más recomendable se transmiten digitalmente, pero de ahí la radio sigue, subsiste, sobrevive y sigue encantando a la sociedad. ¿Qué pasa con los medios impresos? Los medios impresos, a lo que hacía alusión Luis, por ejemplo, han tenido que adaptarse a los tiempos. Es verdad, ahora hay menos medios impresos, porque la gente se va más a lo digital. Pero incluso en lo digital falta como que más culturizar a la ciudadanía, porque como lo dijo, las redes. La gente, más que ir a los medios de comunicación impresos a leer la noticia que me está dando esa parte digital, y es lo que yo peleo continuamente con mis estudiantes, se van a las redes sociales. Confunden a veces cuál es la fuente de la información real, verificada, contrastada, o en la que estamos 100% comunicadores sociales. Y creen que todo lo que nos dicen las redes es verdad y nació de la comunicación, cuando no es así. En las redes tenemos al ciudadano periodista que anda por ahí, toma una foto, no ve el contexto, no ve el antecedente, sino que lo mandó, y de eso se informa mucha parte de la sociedad. Entonces nos falta la cultura de la lectura, que sí la tenemos si acudimos al medio impreso digital, Luis. Sí, pero también hay que considerar que en el caso de las radios, en realidad para mí nunca van a desaparecer, pues, ¿no? Porque ahora ya están inmersas también en lo digital, ¿no? Igual pasa con ciertos medios de comunicación, por ejemplo, el caso del Universo. Ya el Universo circula a través de las redes sociales y ahí mismo pide a sus suscriptores. Por acá circula el medio, pero ya no es lo mismo en cuanto en antes, que vendía hasta 80,000 ejemplares, pero ahora no sé a qué cantidad llega. Y con todo lo que le pasó al Universo, el mayor diario nacional que es considerado, prácticamente ahora allá en el sur armó un búnker prácticamente. No sé si ustedes conocieron por allá. Pero ahora se ha reducido a la mínima expresión. Obviamente tuvo un golpe con un gobierno que le fue nefasto. Pero la cuestión es que ese periódico no cerró. Estaba a punto de cerrar, porque la cantidad de anuncios comerciales que tenía se fueron reduciendo a la mínima expresión. Obviamente el gran porcentaje te la daba el gobierno. Entonces ya no la tenía. Se redujo el tamaño grande al tabloide, ¿ya? Pero, y ahí ya obligadamente ingresó también a las redes sociales, y tú encuentras el Universo ahí, pero para poder ver las páginas tienes que suscribir. Bueno, eso sí es verdad. Bueno, recordemos que los medios de comunicación no solamente son medios que informan, también son empresas.
Así Como es, toda empresa necesita, lógicamente, tener una rentabilidad, porque si no, ¿cómo le obvio. paga a sus trabajadores? Sí. Ahora, en verdad, sí, es verdad que, bueno, los medios de comunicación sobre todo tienen una fuente de ingreso que es la publicidad, la gubernamental aporta, es verdad, en gran medida, pero también la comunidad aporta con ello. En el caso del medio impreso, por ejemplo, los anuncios, los clasificados, el se busca, el se vende, eso, Claro. eso genera bastante rentabilidad. Lo que pasa es que ya no tenerlo impreso, ahí es que se genera un poco quizás el límite o disminuye un poco ese mercado al que se accedía anteriormente, pues no, que era el que yo iba, colocaba un anuncio, lo pagaba y lógicamente el volumen permitía obtener un buen ingreso rentable a la empresa. Ese es uno de los puntos negativos, por ejemplo, de esta digitalización, Claro. al dejar el medio impreso. Y sí, a uno le gustaba leer esos tabloides, pues no, grandes de la información, y sí, en realidad ha habido un impacto, es verdad, un impacto para los medios, sobre todo impresos, han tenido que reducir un poco su estructura, su logística, su personal incluso, pero adaptándose a los tiempos logran por lo menos sobrevivir, pues, ¿no? Claro. Y, bueno, quizás con menos personal, pero informan. Yo pienso que sí, es verdad que hay que suscribirse, lo digo porque yo cuando quiero una información, lógico, tengo que recordar que estoy suscrita ya al medio y puedo acceder a la información. Sí. Es por eso que sé, por ejemplo, que no puede ser a los estudiantes, lean todas las noticias que salen ahí porque tienen que suscribirse, pero sí pueden, por ejemplo, contrastar, leer parte de ellas, que eso sí le da acceso, contrastarlo con lo que dan las noticias y no depender tanto, al menos para la comunicación, no debemos depender de las redes. No debemos depender de las redes porque sabemos que las redes dicen más mentiras que verdades, ¿ya? Y hay una manipulación a través de las redes a la misma sociedad. Entonces, eso es lo que hay que enseñar a la ciudadanía, que no es ahí donde está la información. Podemos verla, sí, porque no, de repente un TikTok, ver Instagram, porque no todo es mentira, pero no enfocarnos en ello, porque la verdad nos la dicen y son los medios de comunicación oficiales y tradicionales que conocemos. Claro. Efectivamente, como tú dices, no hay la seriedad, yo diría, ¿no? Las redes sociales se utilizan ya abiertamente, no hay un debido control, se pierde credibilidad. Por ejemplo, en el caso de las revistas, también asimismo que circulaban gran cantidad de revistas en Guayaquil, ahora ya son pocas las que circulan. Ya tú no, a lo largo de 9 de octubre tú ya no ves puestos de revistas y de periódicos, ya no se ven. Entonces las revistas también para subsistir se han ido hacia las redes sociales, ¿no? A YouTube, se han ido al Facebook, como las radios, sus programas deportivos especialmente, tú los encuentras en YouTube también, y los encuentras por Facebook en todas las redes sociales. Entonces, eso los mantiene. Entonces, como tú dices, de culturalizar a las personas, ¿cómo lo hacemos? Así, desde que entró la época de los celulares prácticamente uno se convierte en esclavo del celular. Tú caminas por la calle, vas en un transporte, todo el mundo está con su celular. En la casa tú ves a las criaturas, ya están con un celular, o sea, como nosotros mismos hemos caído en esa trampa del celular. Y ahí encuentras, como tú dices, se encuentra de todo, pero no son cosas buenas, hay cosas positivas, pero creo que hay más cosas negativas, ¿no? Entonces es bien complicado también culturalizar en ese aspecto a la gente. Y asimismo también hay impacto en el empleo. Recordemos que los famosos canillitas, ellos se ven afectados significativamente, ¿no ve que ellos ganan de acuerdo al volumen de periódicos que venden? Todavía los vemos por ahí, de repente unos puestitos, pero no en el número que había anteriormente, porque ya no hay tanto producto que ofrecer a la ciudadanía, pues, ¿no? E incluso el que se haya dado esta época de la digitalización ha hecho que incluso el producto impreso resulte a veces un poquito caro para el consumidor habitual, ama de casa, la persona, ciudadano común que de repente, bueno, dice yo para gastar $1,000 en un periódico, mejor me lo gasto en el pan que compro para el desayuno, pues, ¿no? Y sigo viendo televisión o veo las redes sociales, pues, que es lo que es donde creen que encuentran la información. Pero lamentablemente no es así, ¿no? Si tú visitas una biblioteca,
ves que ya no hay la misma cantidad de gente que cuando uno de joven, como estudiante universitario, iba a las universidades, había que esperar a veces hasta para conseguir un libro. Ahora poca gente se ve en las bibliotecas, ya ni se las menciona, en los colegios ni se diga. Le mandan a los estudiantes a hacer una tarea, ellos recurren al celular, al Google o a la computadora. A la IA. Y encuentras todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decirle a la gente que está enrumbándose mal? Es imposible, ¿no? Sí. Bueno, yo pienso que se le puede, pero eso debe nacer desde el hogar, desde la casa. Bueno, pero si yo de mamá o papá estoy dándole el celular a mí para que no llore, no haga su berrinche, de los 2, 3 años, si no es menos, entonces imagínense en qué estoy aportando al desarrollo emocional, personal y en el futuro profesional de ese niño o de esa niña, ¿no? Entonces también eso debe nacer desde la casa, enseñarles la cultura de la lectura, del razonamiento, porque el día de mañana tienen que tener ellos mismos su propio análisis crítico de esto que estoy usando o estoy leyendo, ¿me sirve, no me sirve? Si esta herramienta, que son muy buenas, nadie dice que la globalización nos ha traído la evolución de la tecnología y está muy bien, perfecto, pero tenemos que tener un uso responsable y ético de ella. Entonces, si yo no le enseño desde niño que está bien usar lo que tenemos ahora, acorde con la época en la que viven ellos, pero también tiene que tener un uso responsable y ético y no olvidar que el ser humano es de por sí ya una computadora y tiene su capacidad de análisis, de interpretación y de redacción de todo lo que acontece y de todo lo que ve en su entorno. Pues no, enseñarle aquello, porque es muy fácil darle al niño hoy el celular y así el niño aprende que a través de ese celular, pues bueno, accede a tantas plataformas, ve esto, ve el otro, me hace mis tareas, le pregunto y copié y pegué. Ni siquiera es que lo puse en mis palabras. Yo siempre le digo a mis estudiantes, no está mal consultar la inteligencia artificial, pero no pueden copiarla. No pueden copiarla. Tienen es que simplemente pedirle ideas. Yo también le pido ideas, también le pongo cierto tema a ver qué me arroja, pero yo, con eso que me da, yo genero mi propio producto, que de eso se trata. Ya que no quieren acudir a los libros, por lo menos utilicen adecuadamente las herramientas digitales. Sí, como tú dices, ¿no? Sería bueno, ¿no? Desde el hogar, como tú dices, saber orientar, ¿no? Saber cómo debe usarse un celular, especialmente la criatura, porque si tú vas a una reunión social de tu casa, todos están. Todo el mundo está con el celular, te subes a un transporte urbano, gran cantidad de personas están con su celular, no ven vas nada a una reunión de trabajo, están con su celular, reunión de familia, están con su... Entonces, ¿cómo educamos eso? Y es lamentable porque ahora están saliendo incluso celulares con mayor velocidad, ¿no? Ya entra, la tecnología está tan avanzada, el 5G, entonces todo sale más rápido, encuentra más rápido. Sí, entonces, y resulta que ellos piensan por nosotros. Estamos bien allá. Y ahora en cuanto esto cogió más fuerza cuando aparece la inteligencia artificial, ¿no te parece? Sí, así es, ha cogido más fuerza. La inteligencia artificial prácticamente la utilizan para cosas buenas, pero también la están usando para cosas malas. ¿Cómo ves eso? Como clonar las voces. Las imágenes. Excelente, las imágenes del día. Bueno, en este momento estamos hablando y de repente el día de mañana salimos hablando algo que jamás dijimos aquí. O sea, sí. Para que vean la capacidad o qué tan fuerte es esta herramienta, pues, ¿no? Por eso la necesidad de enseñar y de inducir a la nueva sociedad, a la joven, a usar ese tipo de herramientas de una manera ética y responsable. Claro. Yo no sé qué diría con la inteligencia artificial cuando una persona o los estudiantes se les enseña cómo debe aplicarse la inteligencia artificial, y ahí en universidades ya están dando esa materia, ¿no? Porque sí es importante, se hacen cosas buenas, claro, pero lo malo es cuando la cogen para hacer las tareas, o sea, para plagiar las tareas. Es lamentable, se ve clarito, porque tú revisas los celulares, te das cuenta, los mensajes en el WhatsApp te llega cantidad de información, cosas como tú dices, no son realidades, no son verdades, pero entra la duda para muchas personas, ¿será verdad? ¿Será cierto?
Y entonces no hay que tener esa confianza en ese tipo de material que venga en los celulares, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, entra cualquier cantidad de información, de todo. Entonces, hace daño eso, ¿no? Sí, efectivamente, hace mucho daño, pero bueno, ahí está la responsabilidad de la sociedad también, pues, ¿no? Y de establecer límites dentro de la misma sociedad. Y la sociedad empieza con el núcleo familiar. Claro que sí. 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 Así es. Entonces, sí. Por ejemplo, volviendo a las radios, ya casi nadie prende una radio. Puedes abrir la radio en el mismo celular. Sí. ¿No? Ya no lo tienes de adorno el radio en tu casa, cuando el radio antes, hasta el último rincón de la patria llegaba, me acuerdo los mensajes de Armando Romero Rodas, que en paz descanse. Ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Entonces eso daba hasta pena ver cómo se han ido apagando las emisoras y entonces se han visto obligadas también a introducirse en las redes. Claro. Y en las redes tú encuentras la cantidad de emisoras que tú, la que te gusta, la abres ahí y vas, la parte digital. Vas en la calle o estás en tu trabajo, estás allá oyendo la radio. Entonces, ha tenido que renunciar en parte a su magia, ¿no? Que es la imaginación. Dejar al oyente que imagine todo lo que dice el radiodifusor, ha perdido parte de su magia. Pero yo también algo que siempre destaco de la radio, y por eso digo que nunca va a morir, porque la radio es un medio de comunicación fuerte, ¿ya? Es resiliente. Yo siempre les digo, por ejemplo, a ver, les pongo como ejemplo el terremoto del 2016. ¿Quién fue el primer medio que mencionó dónde era y qué era lo que pasaba? Porque lo demás se cayó. El internet se cayó, la red se cayó, pero ¿quién fue lo primero de dónde se informaron qué es lo que pasaba? Fue a través de la radio. Fue la radio la primera que salió con la información. Claro. Fue la radio. Entonces, por eso yo les digo, en su mochila de auxilio, esa que se dice que se tiene como prevención frente a cualquier situación o desastre que se pueda presentar de origen natural, tengan su radio. Tengan ahí su aparatito, le digo. Ténganlo. Porque ese va a ser el primero que les digan hacia dónde tienen que ir. Bueno, ahora, la inteligencia artificial. ¿Qué tú podrías decir sobre el control? ¿Cómo controlamos esta gran cantidad de información falsa que se introducen en estos aparatos? ¿Cómo podemos controlar? ¿Cómo puede hacer el gobierno? No sé, ¿cómo podría uno parar eso? Bueno, aparte de las autoridades, más que son las normas legales que aplican, no pueden más. Yo vuelvo a insistir que eso viene desde el mismo núcleo familiar, porque estamos acostumbrados a consumir demasiados mensajes de las redes sociales sin verificar si eso es verdaderamente cierto. Hay muchas informaciones que incluso ponen que ocurren en otros países o en otros lugares y lo aplican como que de repente fuera aquí. A veces lo manejan por conveniencia. Recordemos que también en las redes sociales también encontramos troles, o sea, es decir, que alteran informaciones y la gente se deja llevar por eso. Parece mentira, la gente está formada de acuerdo a la información que recibe actualmente solo de redes sociales, no ven más allá. Quienes hemos cursado una carrera de comunicación social y quienes cursan una carrera de comunicación social saben perfectamente que las redes sociales es algo para de repente mirar, pasó, quizás nos dé una señal de algo que esté pasando, pero no nos está dando la información total. Entonces nosotros debemos de investigar si efectivamente sucedió, si no está alterado, verificar dónde es que mismo fue y lógicamente ir a las fuentes, porque eso aprendemos nosotros. Claro, no le vamos a pedir al ciudadano cómo vea la fuente, pues no. Ellos no van a ir a buscar la información que nos compete a nosotros, pero sí ver en los medios de comunicación. Los medios de comunicación nunca van a transmitir una información que no es oficial, que no está contrastada ni verificada. Si yo veo tal situación en una red y resulta que el medio de comunicación no lo pasó, que no lo ha dicho así, que no lo ha informado, entonces desconfío y espero a verlo de una fuente oficial. Así debe ser, ¿no? Ahora, como yo decía, el control, ¿no? Porque hay un abuso. Tú hablabas de los troles. Ahora que estuvimos y los troles lo usan hasta en la política. En la política. Y es donde más lo usan. Es donde más lo usan, donde más desinforman a través de los troles. Hasta se ríe. Bueno, ahí es donde uno debe entender
lo que están diciendo, cuando ya tú tienes idea del país en donde vives y con quién estás compartiendo, ya tienes una idea de Claro. si eso es verdad o es mentira. Claro. Pero si ese troll le da algo mismo, a la larga se hace una verdad. Pues, ¿no? Sí, es que una mentira repetida 1000 veces se termina convirtiendo en verdad, pero es por las tantas veces que lo repites, porque encontró un nido o una persona Así que es. lo vio y empezó a replicarlo. Lo replica, lo repite sin haber verificado hasta que llegó y la gente se lo creyó. Entonces, estamos así en una cultura Claro. de la desinformación continua. Claro. Continua. Porque el troll, esa es su función, para eso le pagan, o sea, para desinformar, pues, ¿no? Yo creo- E informar o combatir Sí. cualquier información a favor Bueno, de, sí, de quien le paga. Pero yo- eso no lo sabe la ciudadanía yo creo y se deja llevar por todo lo que vio en las redes. Sí, yo creo que hay gente que se dedica a ese negocio de los troles, Sí. oiga, porque No, sí, qué cantidad de troles que han entrado últimamente, ¿no? En la política, como estábamos diciendo. Pero debería haber un control de parte del gobierno, no sé, parar esto, ¿no? Bueno, no en la sé. ley de comunicación deberían de... Pero la ley de ahí comunicación hay que deberían de- reformarla para ir hasta ese campo, Claro, ¿no? es Porque- que no hay a través de la ley no hay un control No, estricto pues, en lo que se exactamente, difunde. En tendríamos- redes sociales no lo hay. Ahí tendríamos- falta esa parte, pues no, sí debería de revisarse. Ujú. Bueno, ¿qué podemos recomendarle a nuestros amigos? Es que hay un control desde el hogar, como tú dices, Ajá, ¿no? desde el hogar. No, Desde papá, mamá. y si una criatura de 4 o 5 años ya tiene un celular, saber qué herramienta le está dando, que es un peligro. Y ya cuando están ya de 10, 11 años, que, a ver, vas a estar con el celular una media hora, una hora nada más, dedícate a estudiar. O sea, pero tú ves a las criaturas todo el día con el celular y hasta se ponen bravos. ¿Verdad? Los niños se ponen más enojados que los papás. Y en el Les exterior- da rabietas. Y en el exterior también se ha conocido, Y el han papá, venido mamá, toma, informaciones. ya. Informaciones que han Cuando venido en nuestro informaciones. tiempo ¿no? era, no puedes esto, ¿verdad? Y ¿Alguna eso no vez- era una violación a mis derechos humanos, era que me estaba educando, eso no es para ti. Sí, alguna vez leí una información de Estados Unidos, creo que era, que un muchacho había matado, creo, a la mamá porque le quitó el celular. Imagínense a dónde puede llegar, ¿no? Ese- Es que chica, tú le Sí. quitas el celular, comienza el berrinche que da miedo. Entonces, Así es. ¿qué más le podemos recomendar a la ciudadanía? Que controlen a sus hijos en el uso de los Y uno celulares, mismo, ¿ah? ¿no? Porque hay bastantes Ah, sí, adultos adictos al celular. Entonces los exactamente. niños aprenden de lo que ven. Sí, Esa es la verdad. esperemos. Muy bien. Sí, esperemos que esto sea muy interesante, esta charla, mi querida Julia, ¿no? Esperemos que sirva de ejemplo y que se haga eco en los hogares, más que nada en el uso de los celulares, especialmente en la niñez, en los adolescentes, ¿no? Hasta en los jóvenes, hacerles ver el daño que se están haciendo. No podemos ser esclavos de un celular, no De podemos. una red. Ujú. Yo veo por la calle, van los jóvenes, las mujeres, especialmente caminando Hasta con se el caen por celular, ahí. y no se enteran que aquí están los arranchadores. Sí. Bueno, algo más, mi querida Julia. Por ahora vamos a creo que una pausa comercial. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa.
continuar con esta charla, no vamos a extendernos un poco más. Sí sería bueno conocer cómo tú te iniciaste como periodista, ¿no? En esa época, ¿cómo cubrías una cuando información? no habían todavía las redes sociales. Bueno, la época de periodista, en mi época, fue claro, ahora diríamos que no tiene nada que ver no usé yo las redes sociales en esa época. Yo cuando iniciaba mis pininos no había esto, había la grabadora, había el micrófono, el que correteábamos de aquí para allá, andábamos en una unidad móvil, no había esa, pero sí había la inmediatez, porque por ejemplo yo trabajé para medio de comunicación radial, ya, trabajé también para medio impreso, pero para medio de comunicación radial, la radio siempre ha sido inmediata, eficaz, en el momento real ha estado en el suceso previsto, y de eso lógicamente aprendieron, y lo vuelvo a decir con orgullo, los otros medios de comunicación. Bien, entonces a mí me tocó hacer coberturas como por ejemplo cuando estábamos los periodistas en el aeropuerto, esperábamos a los diputados, en aquel tiempo era diputado, de martes a viernes, de martes se iban, los viernes regresaban, si no eran los jueves en la tarde, de Quito, y ahí estábamos yo aprendí a hacer periodismo en el aeropuerto, entrevistando ahí a los analistas políticos, a los diputados, a quien se presentaba, a estar parada afuera de la FAE, esperando que el presidente llegue, porque los fines de semana por lo general venían aquí, hacer las manifestaciones o perseguir las manifestaciones que se hacían en las calles a lo largo del 9 de octubre. Eso sí, tragué bastante bomba lacrimógena, era lo más peligroso en aquella época, pues no para un periodista. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, a ver, de los años... 84, 85, 86 en adelante, pues, ¿no? Muy bien, entonces era jovencita y entonces estaba en esos corre-corres y bueno, lo máximo que no había celular, pero sí las radios, por ejemplo, manejaban un walkie-talkie. Sí. Y a través de ese walkie-talkie podíamos transmitir la información, pedir paso en estudio, que nos dieran paso y nosotros ahí entrevistábamos y pasábamos. Y en el aeropuerto lógico había un pequeño transmisor que siempre lo llevaba alguien de apoyo, pues no, porque era un maletín que pesaba y pedíamos paso y con el micrófono entrevistábamos. O sea, eran nuestras herramientas más modernas en aquel tiempo. También se usaba la grabadora. Ah, sí, para la grabadora, bueno, ahí grabábamos, luego sacábamos la información, editábamos, pero en tiempo real usábamos walkie-talkie o el pequeño transmisor para salir en directo en la radio. Fueron mis épocas. De ahí para medio impreso grababa y yo me destacaba más en la cobertura política y económica. Así es, ¿no? Ya me imagino, ¿no? Ahora imagínate, yo estuve en un medio impreso como es El Universo, ahí comencé, como te decía, hice mis pininos en el periodismo, pero te cuento que en esa época a ti te daban una cuartilla y un lápiz, cuartilla y papel periódico, ¿ya? Tú lo doblabas, lo dábamos en cuatro, así como que fuera un lápiz tríptico, sí. O una pluma, y con eso te ibas a cubrir la información. Sí. Parece mentira, entonces uno prácticamente ya se acordaba de la taquigrafía, entonces las palabras medio ya sabías qué decir tal palabra, pero así manejaba yo en ese entonces cubría, me acuerdo, incendios, accidentes de tránsito, salud, ¿no? Una experiencia que tuve cuando recién prácticamente estaba nuevo, me pusieron al lado de un compañero que falleció ya, conocido era en esa época Eduardo Salas Rodas. Ya sucedió la tragedia del Jambelí, el hundimiento de la motonave Jambelí que venía de Puerto Bolívar. Y a mí me mandaron a cubrir eso, pero como asistente del reportero, que ya tenía experiencia. Entonces imagínate, cogí mi papelito, ¿a dónde me mandaron? Me vine con él al anfiteatro, que en ese entonces estaba en Julián Coronel y Jimena. No sé si te ubicas más o menos. Sí. Ahí, como llegaban los cadáveres y los familiares, uno tenía que entrevistarlos, ¿no? El fotógrafo, en cambio, se encargaba de la foto, pero era una escena dramática que, puchica, había entre mí y eso había que informarlo al otro día. Una página completa salió, obviamente. Yo le ayudé a recopilar información al reportero titular, ya. Y de ahí te digo,
tuve también la suerte de viajar con un presidente en ese entonces, con Osvaldo Hurtado, a Colombia y a Venezuela. También fue una grata experiencia, ahí ya tenía más experiencia, ¿no? Ya te estoy hablando del año 81, sí, 79, 80 más o menos. Obviamente ahí voy con colegas y ellos también, los más veteranos, te dicen, haz esto, haz lo otro, entonces uno de esa forma. Y en esa época tú tenías que mandar la información por teléfono, nos llevaban a la central telefónica y ahí pasábamos la información, dábamos los detalles. No, pero ya la tenemos escrito porque también el vocero del gobierno nos daba las declaraciones. ¿Ya? Y en cambio las fotos se mandaban a través del aeropuerto, al aeropuerto a dejar las fotos para que lleguen. Así se manejaba en esa época, ¿no? De ahí trabajé en revistas también, he trabajado en radio y sé cómo son los programas de radio. Y en revistas también he hecho reportajes, te mandaban a hacer reportajes yo al interior de la cárcel, imagínate. Y en muchos lugares, ¿eh? He ido y viajado a diferentes provincias cuando estaba en el Universo. Tenía el cargo de jefe corresponsales, imagínate. Entonces, es una experiencia bien grata, ¿no? Entonces, cómo ha evolucionado, yo veo todo ahora, ¿ya? Llegué a trabajar con Javier Benedetti en la Radio Centro, hacíamos una revista, Somos, ahí mismo en la radio, pero una revista de calidad, bien aniñada esa revista. Solo era para los pelucones, decía la gente. Me imagino la calidad del papel. full color, escuché. Entonces, y la cantidad de trabajo que teníamos, entonces. Y de ahí también pasé a la televisión. Estuve en Canal 1, grata experiencia, aprendí también ahí, fui redactor de noticias. Entonces, eso uno dice, ¿no? Ahora ya es más simplificado el trabajo, ¿no? Porque ya están las redes, te ayudas con las redes, ¿no? Ya nosotros no usábamos grabadora, me acuerdo, en el periódico, ¿no? Entonces, salvo que sea una entrevista muy especial que quería el director, lleva una grabadora para evitar que no te estén aclarando. Entonces, así se manejaba en esa época. Ahora el periodismo es diferente, ¿no? Entonces, sí sería bueno que los profesores de ahora, ¿no?, siempre pongan en mente cómo se inició el periodismo, ¿no?, cómo se trabajaba, como tú dices. Sí, yo sí me acuerdo, yo me topaba con los colegas en el aeropuerto cuando tenían que ir por algo. Era toda una camada de periodistas en el aeropuerto Simón Bolívar. Sí, en el aeropuerto Simón Bolívar. Y esperando a los que se iban y a los que venían, más a los que se iban, a los asambleístas, a los legisladores. Y así se hace el periodismo en esa época, ¿no? Muy atractivo, muy bonito, ¿no? Ajá, y muy interesante. Unas experiencias bien interesantes, ¿no? Así que, entonces, y ahora con esto de la evolución de las redes sociales, la inteligencia artificial, ya es diferente, ya uno se da cuenta qué época estamos viviendo, ¿no? Ajá, exactamente, pues no, interesante la época, pero también de mucha manipulación, porque las redes sirven también para manipular los contenidos que se emiten, pues, ¿no? Claro, ahí se publica de todo, pues, ¿no? Todo lo que, y la gente consume a sí mismo todo lo que considera que es atractivo o que le sirve. Claro. Así es. Pero bueno, tú estás en la Faxo, ¿no? Tú eres docente de la Faxo, ¿no? Sí, es docente. Bueno, desde que dejé no lo he dejado, porque a través de esto sigo haciendo ¿Qué materia das? Radio, casualmente radio. Y miren ustedes, por ejemplo, en radio, los formatos radiofónicos, este es un formato radiofónico, lo que pasa es que por su contenido o por su formato, ya no es por una radio analógica, esto es para un medio digital, porque hasta en eso evolucionó, ya, porque los podcasts solamente pueden ser para medios digitales, ¿cuál es la diferencia? Porque en los medios digitales uno el contenido lo ve en el tiempo que desea, simplemente abre el enlace y lo puede ver.
En cambio, en una radio analógica, el programa que pasó en ese momento, si no lo escuchó, lo perdió. Se lo perdió. Exactamente, se lo perdió. Pero bueno, esto es una muestra de cómo la radio se adapta a los tiempos, pues, ¿no? Ahora, claro, también yo, por ejemplo, hace un momento que lo escuchaba conversar, yo recordaba cuáles eran las noticias de primera plana, pues antes, ¿no? Antes siempre las noticias de primera plana, excepción que ocurriera algún hecho catastrófico, era política, economía, Claro, o sea, algo uno ya que sabía cómo llame la clasificar las atención, noticias, sí. Ahora no, ahora las noticias de primera plana son otras, pues, ¿no? Porque vivimos también tiempos muy difíciles, pues, ¿no? Claro. O sea, muy difíciles, aquí las noticias de primera plana siempre tienen que ver con seguridad, por ejemplo. Son noticias que salen todos los días de primera. Antes habían medios, por ejemplo, los medios de televisión, a no ser que sea algo muy sensible, no pasaban Crónica Roja. Claro. Ahora abren con Crónica Roja. ¿Ya? En cambio, las radios sí le daban siempre el espacio a la Crónica Roja, los medios impresos también el espacio a la Crónica Roja, a la comunidad, a la sociedad, a los barrios. Se le daba ese tipo de apertura, pues, ¿no? Claro. Entonces, también incluso hasta en eso, hasta la manera en que se clasifican o las noticias que de primera plana han cambiado también ahora. Sí, pues hablando de radio, yo estuve cuando el profesor Hugo Delgado Cepeda, que en paz descanse, ¿Era de inauguró... Atalaya él? No. No, él inauguró una cabina de radio, era docente de la Faxo. Mm, Inauguró una cabina de radio ahí en la Faxo. Sí me acuerdo. hay una cabina ahí. Ya. Claro, hay un laboratorio. Debe de radio. llevar el nombre de él, me supongo. Profesor Hugo Delgado Cepeda, conocido. Ya que en paz descanse, ¿no? Pero hizo radio él también. Claro, hizo él hacía sí. radio, era un buen periodista y un excelente ser humano, el profesor Hugo Delgado. Mucho, Ahí han pasado algunas figuras también Claro. muy interesantes de la radiodifusión, como fue también el director de noticias de CRE, que en ese momento se me escapó el nombre, lo tenía y se me escapó en este momento el ¿cuál nombre. es? Carrera Casano, ¿no será? Sí. Ajá, Ajá, Eduardo sí. Carrera Casano. Sí, también, pero también otro más. Que tuve gusto Germán conocer. Cobos. Germán Cobos, Excelente exactamente. también. Ajá. También aquí, que fue presidente de la Unión de Periodistas, Juan Centurión, también fue un destacado Juan Centurión, sí, docente fue docente de la y Faxo. fue reportero de la En CRE, me acuerdo. también, sí. Tiene sus libros, tiene sus Y libros. ahora es también que- escritor, sí, Ajá, es sí, escritor. muy bien. Sí, siempre le ha gustado escribir. Ajá, sí. De lo que yo conozco, siempre le ha gustado escribir. Bueno, así también destacados periodistas, medios de comunicación. Yo me inicié en mis pininos en Radio Sucre. He tenido... Con Vicente Arroba. Con Vicente Arroba, sí, he Sí. trabajado con él. Y también Coronel, creo que también estaba en esa época que tú tuviste, Osvaldo Coronel. Osvaldo Coronel. El que Osvaldo. está ahorita con Vicente Arroba, siempre están los dos. Ya no, él no ¿No está. lo conocías yo todavía? yo no lo conocía. Porque él tiene años. De ya, ahí, Osvaldo. de ahí fue Radio Carrusel, posteriormente fue también Radio Morena, Radio Tropicana. Yo he sido más de radio, sí. Sí, yo También te... en medios impresos como Diario Expreso, Revista La Verdad, yo trabajé en esos Sí. medios impresos. La verdad también, esa de la familia Novoa era. Sí, ya no La hay Verdad. en la revista, pero trabajé también en Sí, ese medio sí, impreso. sí, Hace años sí me ya. acuerdo ahí. Ajá. ¿Cómo se llamaba esta chica que era la editora? Que se me fue el nombre de Oliver. Victoria Oliveros. Victoria, Ella fue una de las primeras. Victoria Oliveros, así después la conocí. Johnny, después una chica ya está ella está fuera del país actualmente. Se me escapa en este momento el nombre, pero también dirigió muy bien la revista. ¿Y cómo vas con los alumnos? Bien, ¿Cómo se enseñando portan? casualmente ¿Cómo se portan? la importancia de mantener los límites dentro de lo que tiene que ver con la información de las redes. Ya. Así. Sí. Bueno, y así ha sido nuestro vaivén, pues dentro de los medios. ¿Solo en medio impreso ha trabajado? No, pues ya te en conversé, radio no, también. yo te pasé por todos lados. Sí. El Universo, estuve en Revista La Otra, no sé si la escuchaste, Revista La Otra. Sí, la escuché. En La Razón. En La Razón. En La Trabajó Razón. con Mariana Romero. Claro, Mariana Romero Fiallo. sí. Linda Mariana, Sí, ¿verdad? en Una la buena periodista. En la época de Jimmy Jairala. Claro, yo recorría con ellas las calles, íbamos hasta la gobernación a
a las coberturas periodísticas, Claro, Mariana. estaba Sí. Antonio Olor Era del también, grupo de que Antonio andábamos Olor, Antonio cubriendo Olor. las noticias del centro. Sí, Johnny Rodríguez. Ah, Jenny Rodríguez. Sí, estuve también Entonces, usted trabajaba en La Razón cuando yo estaba en Radio Carrusel. Claro, ahí porque estaba Superca Mariana y salía Carrusel. de la Así Razón, es, sí. caminaba, Yo- me secuestraba conmigo y de ahí nos veníamos y para yo el estaba centro. ahí, pues estaba abajo era La Razón, arriba era la otra. Ah, ya. Bueno. Entonces, el último año que circuló La Razón yo estuve, el último año, un año estuve. Ay, Y de ahí seguía en la otra yo, ¿no? sí. Y también estuve en Sendic, pues ahí fue que la conocí a Martita. Ah, la productora de este espacio, Claro, era casualmente. Marta como jefe de Ruiz. redacción, ¿no? Sí. Y pasé por radio, estuve en Radio Universal haciendo programas con otras colegas. Con Jorge Arroba. No, ahí hice con Oralia Camposano, Ah, ya. Leticia León. Tenemos un programa de una Ah, ya, revista. pero el jefe era Una Jorge re- Arroba. No. Bueno, yo conocí a Radio Universal. No sé quién, no ahí, recuerdo. Él era el Y de... estuve también en la de. Ay, caramba, la radio que quedaba en Antepara y Hurtado y Antepara, que era de Ramón Soneholder. Ah, Tropicana. Tropicana. Tropicana, claro, con don Ramón. Ya, Yo también tuve el honor de estuvimos, trabajar también ahí con don hice Ramón. también con una colega que ahora es abogada, ya, Irlanda Cornejo. Ah, Sí, sí, Irlanda, claro. ¿Quién no conoce Irlanda? Ya, Ella también, de CRE también, ¿ah? Claro, y trabajó también conmigo en la otra. Sí, ¿no? también Sí, tuvo una experiencia y ella en el aspecto legislativo, también claro, fue en asesora Radio Centro. en el Congreso. Cubría las informaciones para Radio Centro, ¿no? Gran amiga también, ¿no? Sí. Y entonces ya después pasé a Canal 1, prácticamente he pasado por prensa escrita, hablada y televisada. Sí. Bueno, Son experiencias, ¿no?, sí. que llevamos, ¿no? y ha sido bonito hablar de estas experiencias en este espacio hoy. Bueno, hablar un poco de todo, pues no de nuestra experiencia como profesionales de la comunicación y asimismo de cómo la tecnología ha cambiado y ha revolucionado los tiempos de la comunicación. ¿Y qué nos esperará para después unos 10, 15, 20 años? ¿Quién Ya, sabe? a lo mejor uno no está allá, pero ¿qué La cambios IA vendrán? pensando ¿no? por nosotros. ¿Ah? Bueno, Ya. vamos a ver, pero lo que sí sabemos es que la tecnología avanza, no se detiene. Sí, Bien. así es imparable esto, ¿no? Y los celulares, nuevamente Sí, te bien. digo, son unos celulares que son una necesidad, pero también son un peligro. Sí, ¿Tú un qué vicio. dices? Sí, se pueden volver un vicio. Sí, es. Bueno, mis estimados amigos, les agradecemos por su amable atención y esperamos estar con ustedes el próximo viernes nuevamente aquí a través de a través de la señal televisiva de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. Cerramos con la reflexión. No dejes nunca a Jesús, llévalo siempre en tu corazón. Gracias y Hasta la tengan un próxima. feliz día.